Imagina por un momento que caminas por un sendero al atardecer. El sol se esconde lentamente y el cielo comienza a teñirse de tonos rojizos y oscuros, como si la naturaleza misma quisiera contarte un secreto. El viento sopla entre los árboles y sientes que algo extraño te observa, que el mundo guarda misterios que van más allá de lo que tus ojos pueden ver. Es en ese tipo de atmósferas donde nacen las leyendas, y pocas son tan enigmáticas como la de los niños verdes de Woolpit. Dicen que la vida está llena de cosas que no entendemos, y que lo desconocido siempre despierta en nosotros dos emociones, miedo y fascinación. Miedo, porque lo extraño nos obliga a cuestionar lo que creíamos seguro. Fascinación, porque dentro de ese misterio puede estar la clave de algo que cambie para siempre nuestra manera de ver la realidad. Así es como comienza esta historia. Un suceso inexplicable, un eco del pasado que todavía hoy nos hace preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Los niños de Woolpit no son solo un relato medieval, son una metáfora viviente de lo que significa enfrentarnos a lo diferente, a lo que no encaja en nuestras reglas, a lo que rompe el molde. Porque seamos sinceros, todos alguna vez hemos sido esos niños verdes, diferentes, señalados, incomprendidos, rodeados de un mundo que no sabe qué hacer con nosotros. Y lo curioso es que mientras más extraños nos sentimos, más necesidad tenemos de pertenecer. Albert Einstein dijo alguna vez: lo más bello que podemos experimentar es el misterio. Es la fuente de todo arte y de toda ciencia verdadera. Y eso es lo que ocurre aquí. Este relato no solo habla de dos pequeños campesinos de piel verdosa, habla de nosotros, de nuestras rarezas, de nuestras luchas, de esas partes de nuestra vida que parecen fuera de lugar, pero que en el fondo esconden un propósito. La introducción a esta historia es una invitación a dejarte llevar, a sumergirte en un relato que parece sacado de un cuento de hadas, pero que al mismo tiempo refleja las sombras y luces de nuestra propia existencia. Porque los niños verdes representan la diferencia, lo que nadie entiende, pero también la esperanza de adaptarse, de sobrevivir y de transformar lo extraño en una lección de vida. Así que abre tu mente, deja que la curiosidad despierte y prepárate para escuchar uno de los relatos más inquietantes de la historia, el misterio de los niños verdes de Woolpit. Para comprender el misterio de los niños verdes de Woolpit, primero hay que cerrar los ojos y viajar mentalmente al escenario donde todo ocurrió. Estamos en la Inglaterra del siglo XII, un tiempo en el que la historia y la leyenda se mezclaban con facilidad, donde los castillos se levantaban como gigantes de piedra y las aldeas se escondían como pequeños nidos de vida en medio de un mundo agreste y salvaje. Woolpit era uno de esos lugares, un pueblo escondido entre campos de trigo y colinas ondulantes, donde la vida giraba en torno a la tierra, la cosecha y el sonido de las campanas de la iglesia que marcaban el ritmo de los días. Era un rincón silencioso, apartado del bullicio de las ciudades, donde los campesinos trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, y donde cada rostro reflejaba tanto el cansancio como la esperanza de sobrevivir en un mundo duro y lleno de incertidumbres. El nombre de Woolpit proviene de Wolf Pits, fosas que se cavaban para atrapar lobos, aquellos depredadores que acechaban al ganado y representaban una amenaza constante. Solo el origen del nombre ya nos habla de la crudeza de la época, un tiempo en el que el ser humano debía construir trampas para dominar lo salvaje, un tiempo en el que la vida se sostenía a base de astucia y resistencia. Y es curioso, porque de alguna manera los niños verdes aparecieron justo allí, en un lugar diseñado para contener lo extraño y lo peligroso. Era como si la naturaleza, caprichosa y simbólica, quisiera recordarle al hombre que no importa cuántos pozos cabe, siempre habrá misterios imposibles de atrapar. Woolpit no era simplemente un punto en el mapa, era un microcosmos de la Edad Media. Sus casas eran de madera y techo de paja, levantadas con las manos de quienes habitaban allí, manos endurecidas por el trabajo y por el frío. En los alrededores, los bosques se alzaban como guardianes silenciosos, oscuros y enigmáticos, donde los aldeanos evitaban internarse de noche por miedo a lo desconocido. Y no era un temor irracional. En aquella época, la línea entre lo real y lo fantástico era delgada, y las historias de hadas, duendes y criaturas extrañas circulaban en las tabernas como si fueran verdades compartidas. Los campesinos no necesitaban pruebas, bastaba el rumor y la experiencia para saber que en la oscuridad siempre había algo más de lo que los ojos podían ver. Piensa en esto. Para los habitantes de Woolpit, cada sonido extraño en el campo era un presagio, cada figura borrosa en el horizonte podía ser un espíritu, cada silencio prolongado una advertencia. Vivían en un mundo donde la religión y las supersticiones se entrelazaban como raíces de un mismo árbol, y donde lo inexplicable se aceptaba sin resistencia. Cuando uno no tiene respuestas científicas, la imaginación se convierte en la única brújula para comprender lo que sucede.
Y es ahí donde se gestan las leyendas, en esa necesidad humana de darle sentido a lo que no lo tiene. Lo fascinante es que este escenario medieval no es tan distinto a nuestra vida actual. Puede que hoy tengamos luz eléctrica, rascacielos y tecnología en la palma de la mano, pero seguimos rodeados de bosques oscuros, esos problemas, miedos e incertidumbres que evitamos mirar de frente. Seguimos cavando fosas para lobos, solo que ahora no son trampas físicas, sino rutinas, excusas o mecanismos de defensa que usamos para mantener alejadas nuestras propias amenazas internas. Y aún así, como ocurrió en Woolpit, siempre aparece algo inesperado que rompe nuestros muros y nos obliga a enfrentar lo desconocido. El escenario de Woolpit es, por tanto, más que un simple telón de fondo. Es un símbolo de la lucha eterna del ser humano contra lo que no entiende. La tierra fértil representa la vida cotidiana, lo seguro, lo que podemos controlar. Los lobos y las trampas simbolizan los temores y la necesidad de protección. Los bosques reflejan lo misterioso, lo que se oculta en las sombras. Y en medio de todo eso, como si fueran un espejo del alma humana, aparecieron los niños verdes, diferentes, desconcertantes, imposibles de ignorar. Su presencia convirtió a Woolpit en algo más que una aldea olvidada. Lo transformó en un lugar inmortalizado en la historia, un punto de encuentro entre lo tangible y lo sobrenatural. Comprender Woolpit es comprender el terreno en el que germinan los mitos. Es ver cómo una comunidad sencilla, con sus trabajos, miedos y esperanzas, fue sacudida por un acontecimiento tan extraño que aún hoy, siglos después, seguimos hablando de él. Y tal vez si miramos con atención, notemos que Woolpit no es solo un pueblo medieval, sino también un reflejo de cada uno de nosotros, un espacio donde se enfrentan la rutina y el misterio, lo conocido y lo desconocido, lo humano y lo inexplicable. El día en que los aldeanos de Woolpit vieron por primera vez a los niños verdes, no fue un día cualquiera. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el viento hubiese cargado en susurros un secreto largamente guardado y lo depositara en medio de los campos de Inglaterra. En una fosa de lobos, en un lugar concebido para atrapar a lo salvaje, aparecieron dos figuras pequeñas, frágiles, temblorosas, que no pertenecían a ningún rincón conocido del mundo. Eran un niño y una niña, hermanos, pero lo que más desconcertaba no era su juventud ni su extrañeza, sino el color de su piel, un tono verdoso, imposible de ignorar, que parecía absorber la luz y al mismo tiempo devolver un reflejo inquietante. Los aldeanos quedaron paralizados. Nadie esperaba ver semejante visión en un lugar tan común como los campos de Woolpit. No eran hijos de campesinos, ni se parecían a los viajeros que alguna vez pasaban por las rutas de comercio. Venían vestidos con telas extrañas, con ropajes de un tejido que no se reconocía, como si sus cuerpos hubieran sido cubiertos con fragmentos de un mundo desconocido. Sus miradas eran de desconcierto, pero también de miedo. Intentaban hablar, pero de sus bocas salían sonidos incomprensibles, una lengua ajena a los oídos de todos los presentes. Era como escuchar el eco de un idioma perdido en el tiempo, algo que ni siquiera los más viejos recordaban haber escuchado jamás. En ese momento la aldea entera se vio obligada a enfrentar lo que más temían, lo diferente. Porque cuando la vida nos coloca frente a lo inexplicable, nuestra primera reacción suele ser la duda, el rechazo, el miedo. Y es curioso, porque esos niños verdes se convirtieron en el espejo de una realidad que todos vivimos alguna vez, ser extraños en un mundo que no nos entiende. ¿Quién no ha sentido que habla un idioma que nadie comprende? ¿Quién no se ha visto vestido con las ropas de sus propios problemas, distinto a los demás, sin saber cómo encajar? Los niños verdes no eran solo una rareza medieval, eran un recordatorio viviente de la soledad y la lucha que implica ser diferente en cualquier época. Los aldeanos, entre curiosos y temerosos, los llevaron al pueblo. Algunos los miraban con compasión, otros con desconfianza. Porque así somos los humanos. Cuando algo rompe el molde, inmediatamente buscamos etiquetarlo, decidir si representa peligro o esperanza. El verde de su piel fue interpretado como señal de enfermedad, maldición o incluso intervención sobrenatural. Pero nadie podía negar que esos dos pequeños estaban hambrientos, agotados y necesitaban ayuda. Cuando les ofrecieron pan, carne o leche, los rechazaron. Solo aceptaron comer habas verdes, como si ese alimento fuera un vínculo entre su origen y su supervivencia en un mundo que les resultaba ajeno. Esa simple escena se convirtió en un símbolo. En la vida muchas veces nos alimentamos únicamente de aquello que conocemos, aunque sea limitado, aunque nos cierre puertas porque el miedo a lo nuevo es más fuerte que la promesa de lo desconocido. El niño estaba más débil, con la mirada perdida y el cuerpo frágil como una hoja arrastrada por el viento. La niña, aunque temerosa,
mostraba un brillo en los ojos que revelaba algo más, la voluntad de adaptarse, de sobrevivir. Ese contraste entre ambos hermanos era también una lección silenciosa, porque cuando nos enfrentamos a lo desconocido, algunos sucumben ante el peso de lo extraño, mientras otros se transforman, encuentran en lo distinto una nueva forma de vivir. El destino de esos dos niños se convirtió, sin que ellos lo supieran, en una metáfora de la resiliencia humana, de cómo algunos perecen en el intento, mientras otros encuentran fuerza en medio de la adversidad. Los aldeanos comenzaron a especular de dónde provenían. ¿Habían salido de las entrañas de la tierra? ¿Venían de un reino encantado? ¿O eran quizás mensajeros de otro mundo? Cada hipótesis parecía tan absurda como fascinante, pero lo cierto es que nadie tenía respuestas. Y aquí es donde la historia cobra un aire universal, porque la vida misma está llena de niños verdes, de apariciones que rompen nuestra rutina y nos obligan a preguntarnos de dónde vienen y qué significan. A veces son problemas, a veces son oportunidades, a veces son personas que aparecen para cambiar nuestra vida. Lo desconocido siempre llega disfrazado de sorpresa y nuestra reacción frente a ello define nuestro futuro. El misterio de su piel verdosa es quizás lo más inquietante. Algunos estudios modernos han intentado explicarlo como un signo de malnutrición, específicamente de clorosis, una condición causada por la falta de hierro que da a la piel un tono verdoso. Otros sugieren que pudo haber sido una enfermedad desconocida o incluso el resultado de haber vivido en un ambiente subterráneo. Pero lo que en la Edad Media parecía un prodigio, hoy sigue siendo un recordatorio. Lo que no entendemos suele recibir nombres que lo hagan más soportable, aunque las respuestas verdaderas nunca lleguen. Y en esa búsqueda de explicaciones, los humanos seguimos revelando nuestra necesidad de comprender, de darle forma a lo incomprensible. Lo más impactante no es solo que aparecieran, sino la manera en que su presencia trastocó el corazón de la aldea. Woolpit pasó de ser un pueblo tranquilo y olvidado a convertirse en escenario de una historia que sobreviviría siglos. Todo porque dos niños diferentes aparecieron en el lugar menos esperado. Y es que la vida funciona igual. A veces lo extraordinario se manifiesta en los escenarios más comunes, en los días más rutinarios, en los lugares más sencillos. Lo que cambia todo no siempre llega con trompetas ni anuncios grandiosos, a veces se manifiesta como una sorpresa silenciosa que nos obliga a abrir los ojos. Los niños verdes de Woolpit no solo fueron un misterio histórico, fueron y siguen siendo un símbolo de lo que significa enfrentar lo inesperado, de cómo lo extraño puede desarmarnos pero también enseñarnos. Ellos eran distintos, pero en su diferencia estaba la lección más grande, que incluso en medio del desconcierto, el ser humano es capaz de encontrar caminos para adaptarse, sobrevivir y dejar una huella en la eternidad. El rasgo más desconcertante de los niños de Woolpit, aquello que transformó una simple anécdota en una leyenda que sobrevivió siglos, fue sin duda el color de su piel. Esa tonalidad verdosa que recubría sus cuerpos no era un detalle menor, sino la esencia misma del misterio. Porque el color en la vida siempre ha tenido un simbolismo profundo. El verde es el color de la esperanza, de la naturaleza, del renacer, pero también puede ser percibido como algo extraño, como si una barrera invisible separara lo normal de lo imposible. Y en el caso de estos niños, ese verde se convirtió en una frontera entre lo humano y lo sobrenatural, entre lo conocido y lo incomprensible. Los cronistas medievales que narraron la historia intentaron describir ese tono de piel con el mayor asombro posible. No se trataba de un ligero matiz enfermizo, sino de un color que destacaba de manera evidente, un signo que los hacía ver ajenos, como si pertenecieran a otro mundo. En la Edad Media, una época donde lo inexplicable se vestía de milagro o maldición, la piel verde podía ser interpretada como una marca del cielo o del infierno, como una señal enviada por fuerzas que los aldeanos no podían comprender. Y no es difícil imaginar el impacto psicológico que debió provocar en aquella pequeña comunidad. Ver a dos niños indefensos, aparentemente humanos, pero al mismo tiempo distintos, era enfrentarse a lo que más aterra al hombre, lo desconocido que no encaja en nuestras categorías. Con el paso del tiempo, distintos investigadores han intentado explicar el enigma del color verde desde perspectivas médicas y científicas. Una de las teorías más aceptadas es la de la clorosis, una enfermedad vinculada a la deficiencia de hierro, también conocida como anemia verde. Quienes la padecían desarrollaban un tono verdoso o amarillento en la piel debido a la falta de hemoglobina, lo que encajaría con la descripción de los niños. Es posible que viviendo en condiciones de pobreza extrema, malnutridos y con una dieta desequilibrada, hubieran desarrollado este trastorno que tiñó sus cuerpos de un color inquietante. Sin embargo, aunque la explicación médica tiene lógica, no basta para calmar el misterio,
porque la forma en que se presentaban estos niños y sus costumbres no se reducían simplemente a una enfermedad. Otra hipótesis sugiere que los niños podrían haber venido de un lugar subterráneo o aislado, quizá cuevas profundas donde la exposición a la luz solar era escasa. En este ambiente, su piel habría adquirido un tono distinto, producto de la falta de vitamina D, de la humedad, o incluso de la adaptación a un ecosistema desconocido. Y aunque esta explicación roza lo fantástico, no deja de tener resonancia con la imaginación humana, porque todos alguna vez hemos sentido que vivimos en nuestras propias cuevas, encerrados en rutinas oscuras que nos quitan vitalidad, donde poco a poco la luz parece apagarse. También hay quienes proponen que el verde podría tener un origen más simbólico que biológico. En la tradición medieval, el color verde estaba asociado a lo sobrenatural, a las hadas, a los seres feéricos que habitaban entre bosques y prados. El verde no era simplemente un color, era un signo de otro mundo, un recordatorio de que lo humano convive con lo invisible. En ese sentido, los niños verdes pudieron haber sido interpretados no como enfermos, sino como visitantes de un reino encantado, como emisarios de lo que existe más allá de la percepción ordinaria. Y esta visión, aunque carente de rigor científico, tiene una fuerza poética que todavía hoy cautiva a quienes escuchan la historia. Lo más fascinante es que independientemente de la explicación, el color verde actúa como un símbolo universal de diferencia, porque cada vez que la vida nos pinta de un color que no encaja en lo común, nos volvemos visibles, distintos, señalados. Así ocurre con quienes piensan diferente, con quienes rompen esquemas, con quienes llevan en su piel, en su voz o en su manera de ser, un tono que no encaja en el molde establecido. Los niños verdes son la representación física de lo que todos hemos sentido alguna vez, ser distintos en un mundo que exige uniformidad. Y ahí es donde radica la verdadera enseñanza de esta historia. Más allá de los diagnósticos médicos o las teorías fantásticas, lo diferente no siempre es un error. A veces es la chispa que nos obliga a cuestionar lo que creíamos normal. El misterio de su piel es también un recordatorio de cómo reaccionamos frente a lo extraño. Porque lo verde, en vez de ser visto como vida, fue percibido como amenaza. Lo mismo ocurre en nuestras vidas cotidianas. ¿Cuántas veces etiquetamos a alguien de raro por no seguir el mismo camino? ¿Cuántas veces juzgamos lo que no entendemos en lugar de aprender de ello? Al final, lo que diferencia a los niños de Woolpit no es solo el color de su piel, sino la capacidad de mostrarle al mundo que lo distinto merece ser escuchado, acogido y comprendido. El color verde, en este relato, no es solo un detalle pintoresco. Es un código, una metáfora, un espejo. Nos dice que todos cargamos con tonos que los demás no alcanzan a comprender, y que lo que parece extraño a los ojos de unos puede ser la riqueza más profunda de otros. Quizá, después de todo, el misterio del verde no está en su origen biológico o mítico, sino en el mensaje que nos deja. Aceptar la diferencia, abrazar lo desconocido y comprender que a veces, aquello que más tememos es lo que más nos enseña. La llegada de los niños verdes a Woolpit no fue solamente un acontecimiento misterioso, sino también el inicio de una lucha silenciosa entre la fragilidad y la supervivencia. Una vez que los aldeanos decidieron acogerlos, comenzó una etapa en la que lo extraño se enfrentó al desafío de adaptarse a lo cotidiano. Al principio todo parecía imposible. Los niños no comprendían el idioma, no aceptaban la mayoría de los alimentos que se les ofrecía, y sus cuerpos mostraban signos de debilidad, como si cargar con la diferencia hubiera drenado en ellos parte de la vitalidad que debería acompañar a cualquier infancia. Y sin embargo, en esa dificultad inicial se escondía la primera gran lección. Cuando somos arrancados de nuestro mundo y arrojados a lo desconocido, la adaptación no es un lujo, es una cuestión de vida o muerte. El niño, el más pequeño de los dos, no logró resistir. Su fragilidad fue vencida por el hambre y por el peso del desconcierto. A pesar de los intentos de la comunidad por salvarlo, poco a poco su cuerpo fue apagándose como una vela que no encuentra oxígeno para mantener la llama. Su muerte fue un golpe no solo para su hermana, sino también para la aldea entera, porque ese pequeño representaba la inocencia más pura del misterio, y verlo sucumbir era aceptar que no todos tienen la fuerza para soportar el choque brutal con lo diferente. Cada vida perdida es un recordatorio de la fragilidad humana, pero también de lo injusto que puede ser el destino cuando decide arrancar a los más débiles del camino. El niño verde se convirtió en un símbolo del precio que se paga cuando la adaptación resulta imposible. La niña, en cambio, demostró una resiliencia que sorprendió a todos. Al inicio se mostraba asustada, retraída, atrapada en un idioma incomprensible y en costumbres que no eran suyas. Pero poco a poco comenzó a imitar a los aldeanos, a probar los alimentos que antes rechazaba,
a entender el significado de las palabras que escuchaba a su alrededor. El mismo cuerpo que parecía condenado a sucumbir, encontró en la adaptación una nueva fuente de vida. Y lo que más impactaba era la transformación visible. Con el paso de los meses, el tono verdoso de su piel comenzó a desvanecerse, y poco a poco adquirió un color más cercano al de los aldeanos. Aquella metamorfosis física era también una metáfora del alma humana. Cuando nos atrevemos a aceptar lo nuevo, lo desconocido deja de devorarnos y empieza a moldearnos. No obstante, esa adaptación tenía un precio silencioso. La niña perdió a su hermano en el camino, y con él una parte esencial de su origen. Cada paso hacia la integración era también un paso hacia la soledad, porque ya no tenía a su lado a quien compartía su mismo idioma y su misma diferencia. Esa paradoja es tan antigua como la humanidad. Para sobrevivir en un mundo que no comprende nuestra rareza, a veces debemos dejar atrás lo que nos conecta con nuestro pasado. Es como cambiar de piel. Ganamos aceptación, pero perdemos una parte de lo que nos hacía únicos, y ese sacrificio, aunque necesario, deja cicatrices invisibles que nos acompañan siempre. La tragedia de la muerte del niño y la resiliencia de la niña son dos caras de una misma moneda. Nos muestran que la vida es una prueba constante entre la fragilidad y la fuerza, entre el dolor y la superación. Cada uno de nosotros, en algún momento, ha sido como ese niño que se siente vencido por la incomprensión, agotado por no poder adaptarse, debilitado por un mundo que parece hostil. Y también en otras ocasiones, hemos sido como la niña, obligados a levantarnos, a reconstruirnos, a aprender un idioma nuevo, a nutrirnos de lo que antes rechazábamos y a renacer con una piel distinta. Los aldeanos, al ver esa transformación, comprendieron que la diferencia no debía ser vista como una amenaza, sino como una oportunidad para aprender. Porque al final los niños verdes enseñaron a Woolpit que lo extraño podía convivir con lo familiar, que lo ajeno podía integrarse, que incluso lo que parecía imposible podía encontrar un lugar en la vida cotidiana. Y aquí es donde la historia trasciende la anécdota medieval y se convierte en un espejo de nuestro presente. Porque todos vivimos rodeados de niños verdes, personas o situaciones que no entendemos, que parecen incompatibles con lo que conocemos, y la manera en que respondemos a ellos define quiénes somos. Podemos rechazarlos hasta extinguir su luz, o podemos ayudarlos a adaptarse y descubrir en su diferencia un tesoro oculto. La tragedia y la adaptación de estos niños nos recuerdan algo esencial, que la vida no se mide únicamente por el origen, sino por la capacidad de reinventarnos en cada etapa. La niña que logró integrarse es la representación de cada ser humano que ha tenido que empezar de cero, que ha dejado atrás su mundo para sobrevivir en otro, que ha aprendido a hablar de nuevo, a confiar de nuevo, a vivir de nuevo. Y en su resiliencia late una verdad que todos deberíamos recordar: el dolor puede arrancarnos lo que más amamos, pero también puede darnos la fuerza para seguir adelante. En el silencio de Woolpit, la historia de estos hermanos quedó grabada como una herida y como una lección. La muerte del niño fue un recordatorio de la fragilidad de la vida y la supervivencia de la niña, un canto a la esperanza de que, incluso en medio del dolor más profundo, siempre hay posibilidad de adaptación. Y quizás, después de todo, esa es la verdadera razón por la que seguimos recordando a los niños verdes, porque en su tragedia y en su resiliencia vemos reflejada la historia de todos nosotros, un camino en el que lo extraño nos transforma, lo inesperado nos pone a prueba y lo doloroso nos enseña que sobrevivir no es un destino, sino una decisión. Con el paso de los siglos, la historia de los niños verdes de Woolpit se convirtió en un rompecabezas que generaciones enteras han intentado armar. Lo fascinante no es solo lo que ocurrió en ese pequeño pueblo medieval, sino cómo cada época, con sus creencias, miedos y conocimientos, fue reinterpretando el misterio. Es como un espejo que cambia de forma según quien lo mira. Para algunos, los niños fueron un presagio divino, para otros, evidencia de un mundo paralelo, y para los más racionales, una simple consecuencia de la enfermedad y la pobreza. Lo cierto es que las leyendas, como las olas del mar, nunca se quedan quietas, se transforman, se reinventan y se adaptan al pensamiento de cada generación. En la Edad Media, el relato fue interpretado a través de la lente de la religión y la superstición. Era un tiempo en el que lo inexplicable debía tener una raíz espiritual, ya sea como milagro o como castigo. Los aldeanos y cronistas que escucharon la historia vieron en los niños verdes señales de otro plano de existencia. Algunos pensaron que venían de un mundo feérico, ligado a las hadas y los duendes que supuestamente habitaban los bosques. Para otros, eran mensajeros divinos o víctimas de una prueba enviada por Dios para medir la compasión y el miedo de los hombres.
En ese contexto, la diferencia no era algo que se explicaba con ciencia, sino algo que se cargaba de moralidad. Lo verde de su piel podía interpretarse como símbolo de pureza o como marca del pecado. Con el paso del Renacimiento y la llegada de una mentalidad más racional, la historia fue analizada con un lente distinto. Los eruditos comenzaron a especular que el color de su piel podía deberse a causas médicas, como la clorosis o el envenenamiento por arsénico, tan común en aquellos tiempos debido a tintes y metales que se usaban sin control. Aquí la leyenda dejó de ser vista como un mito sobrenatural para transformarse en un caso curioso de la medicina primitiva. Sin embargo, aunque la explicación científica parece lógica, nunca borró el halo de misterio que envolvía a los niños, porque incluso cuando creemos tener respuestas, el ser humano necesita mantener viva la chispa de lo inexplicable, aquello que alimenta la imaginación y la fe. Ya en épocas más modernas, surgieron teorías aún más arriesgadas. Algunos escritores sugirieron que los niños podrían provenir de un mundo subterráneo, de un reino oculto bajo la tierra, donde la falta de luz explicaría tanto el color de su piel como su desconocimiento de los alimentos comunes en la superficie. Otros fueron más allá y se atrevieron a insinuar un origen extraterrestre, interpretando a los niños como visitantes de otro planeta que por accidente o destino aparecieron en un rincón olvidado de Inglaterra. Aunque estas teorías rozan la fantasía, reflejan algo profundo, la incapacidad del ser humano de aceptar los vacíos. Cuando no tenemos certezas, llenamos el silencio con hipótesis que van desde lo terrenal hasta lo cósmico, porque es preferible cualquier explicación antes que admitir que no sabemos. Lo interesante es que, sin importar la época, la historia siempre se ha usado como un espejo moral y social. Para algunos es una metáfora de la migración y de la dificultad de adaptarse en tierras extranjeras, un relato que refleja lo que sienten quienes llegan a un lugar nuevo con un idioma incomprensible, con costumbres distintas y con la necesidad de sobrevivir en medio de miradas que los juzgan. Para otros es una advertencia sobre la importancia de la alimentación y la salud, un recordatorio de que la pobreza y la falta de recursos pueden marcar el cuerpo de maneras tan drásticas que se convierten en leyenda. Y para muchos más, sigue siendo un símbolo de lo desconocido que habita en nuestra realidad, esa frontera invisible entre lo que comprendemos y lo que nunca lograremos descifrar del todo. Al analizar las interpretaciones, podemos ver cómo la leyenda se transforma en un mapa de las preocupaciones humanas. Cada época proyecta en los niños verdes sus propios miedos. En la Edad Media, el temor a lo sobrenatural; en el Renacimiento, la búsqueda de causas naturales; en la modernidad, la fascinación por mundos ocultos o extraterrestres. Y esto nos enseña algo esencial: los mitos no sobreviven porque tengan respuestas, sino porque son preguntas que nunca se apagan. La historia de Woolpit ha perdurado porque refleja la necesidad humana de comprender lo incomprensible, de darle un sentido a lo extraño, de convertir lo diferente en un relato que nos hable a todos. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, la historia sigue generando debate. Fueron enfermos, huérfanos perdidos, migrantes de alguna región desconocida, o visitantes de otro mundo. Tal vez nunca lo sepamos, pero en esa incertidumbre radica la fuerza de la leyenda, porque al final no se trata solo de explicar por qué su piel era verde o de dónde provenían, sino de entender qué despierta en nosotros escuchar su historia. Nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia reacción frente a lo diferente. Lo rechazamos, lo tememos o lo acogemos con compasión. Los niños verdes son un recordatorio de que lo extraño no siempre está afuera, muchas veces vive dentro de nosotros, en esas partes de nuestra vida que no logramos descifrar y que sin embargo nos moldean. Así, a lo largo del tiempo, la leyenda de Woolpit se convirtió en un puente entre la historia y la reflexión, entre lo científico y lo místico, entre la razón y la fe. Cada interpretación, aunque distinta, coincide en una cosa: estos niños con su piel verde y su destino marcado por la tragedia y la adaptación, no fueron olvidados porque representaron algo más grande que ellos mismos. Representaron la eterna tensión entre lo que podemos explicar y lo que nos sobrepasa, entre lo que aceptamos y lo que rechazamos, entre lo que somos y lo que tememos ser. Y esa tensión, lejos de resolverse, sigue viva cada vez que recordamos sus nombres y su enigma. Al llegar al final de este relato, no podemos evitar mirar atrás y darnos cuenta de que los niños verdes de Woolpit no fueron solo un acontecimiento extraño perdido en la historia. Fueron una metáfora viviente que nos recuerda que el ser humano siempre ha estado rodeado de enigmas que superan su entendimiento. Los aldeanos de aquella Inglaterra medieval se encontraron con un espejo, un reflejo de lo desconocido que descolocó sus certezas y los obligó a replantearse la realidad. Y lo mismo ocurre con nosotros hoy. Seguimos enfrentándonos a nuestras propias versiones de los niños verdes, situaciones y personas que parecen incomprensibles,
momentos que nos quitan el suelo y nos obligan a adaptarnos, pruebas que nos cambian la piel hasta que dejamos de ser quienes éramos para convertirnos en alguien nuevo. El verde de su piel, la tragedia del niño que no sobrevivió, la resiliencia de la niña que logró adaptarse, las múltiples interpretaciones que se han tejido a lo largo del tiempo, todo se convierte en un hilo conductor que atraviesa la condición humana, porque al final todos nosotros somos, en algún momento de la vida, forasteros en un mundo que no entendemos. Todos hemos sentido la incomodidad de no hablar el mismo idioma que quienes nos rodean. Todos hemos experimentado la mirada extraña de quienes no comprenden nuestra forma de ser. Todos hemos enfrentado la soledad de sentirnos distintos. Y en esas experiencias, tal como lo muestra esta leyenda, se esconde nuestra mayor oportunidad de crecimiento. La niña que sobrevivió nos enseñó que adaptarse no significa traicionar quién eres, sino encontrar la forma de seguir adelante en medio de lo ajeno. Su historia es un canto a la resistencia, un recordatorio de que aun cuando todo parece perdido, siempre existe la posibilidad de reinventarse. Y la muerte de su hermano nos recuerda la otra cara de la moneda, que la fragilidad es parte de la existencia, que no siempre se gana, que la vida es un delicado equilibrio entre fortaleza y vulnerabilidad. Esta dualidad, entre tragedia y resiliencia, es la esencia misma de nuestra experiencia humana. Lo más poderoso de esta historia es que no ofrece respuestas claras. No sabemos con certeza de dónde vinieron los niños verdes, si fueron enfermos, extranjeros, seres de otro mundo o símbolos de algo mucho más profundo. Y sin embargo, esa ausencia de respuestas es justamente lo que la mantiene viva. Porque los misterios no están diseñados para darnos certezas, sino para despertarnos preguntas, para empujarnos a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre la manera en que enfrentamos lo desconocido y lo diferente. Hoy, siglos después, el eco de Woolpit sigue resonando porque su esencia no depende de la ciencia ni de la superstición, sino de lo humano. El relato nos invita a mirar más allá de las apariencias, a comprender que lo extraño no siempre es una amenaza, que lo distinto puede enriquecer nuestra vida, que los enigmas son parte de nuestro camino, y que lo importante no es tener todas las respuestas, sino saber convivir con las preguntas. Y, como decía Carl Jung, aquello que no enfrentamos en la vida terminará manifestándose como destino. Los niños verdes son eso que debemos enfrentar, lo incomprensible que toca nuestra puerta para obligarnos a crecer. Si algo podemos aprender de Woolpit, es que los misterios no deben asustarnos, sino inspirarnos, que lo diferente no debe alejarnos, sino acercarnos, que la vida no se trata de controlar cada detalle, sino de aceptar que habrá momentos en que lo desconocido nos pondrá a prueba. Y en esas pruebas, en esas pieles verdes que aparecen en nuestro camino, está la oportunidad de reinventarnos y de descubrir que somos capaces de mucho más de lo que imaginamos. Con esta reflexión llegamos al final de este viaje, pero no al final de lo que significa para ti, porque la verdadera fuerza de estas historias no está en lo que ocurrió hace siglos en Woolpit, sino en lo que provocan en tu interior hoy. Si esta narración te dejó pensando, si te ayudó a ver tu vida con otros ojos, si despertó en ti la necesidad de enfrentar lo extraño con más valor, entonces el propósito está cumplido. Te agradezco profundamente por acompañarme hasta aquí, por abrir tu mente y tu corazón a una historia que no es solo una leyenda medieval, sino un espejo de nuestra propia existencia. Y antes de despedirme, quiero invitarte de manera muy especial a que te suscribas a este canal, porque aquí encontrarás no solo historias, sino experiencias que transforman, narraciones que no se quedan en el entretenimiento, sino que buscan dejarte una huella, reflexiones que pueden ser esa chispa que encienda un cambio en tu vida. Suscribirte significa formar parte de una comunidad que valora el conocimiento, la emoción, la enseñanza y la profundidad de cada relato. Significa que no caminarás solo en este viaje, que habrá siempre un nuevo misterio, una nueva moraleja, una nueva reflexión esperando por ti. Así que con respeto y gratitud, me despido de ti. Gracias por darme tu tiempo, gracias por escuchar hasta el final, y gracias por atreverte a mirar de frente al misterio. Nos vemos en el próximo video, donde juntos seguiremos explorando aquello que la vida nos susurra entre sombras y silencios.